hay que decirlo, dato todavía más estremecedor, ocurre en 1900, es un artículo de Eugenio Noel, la cola de los anémicos en el matadero municipal. Vamos a escucharlo, vamos a intentar saber o intentar visualizar cómo era esa escena hace 100 años, tampoco es tanto tiempo, y esas procesiones que iban a qué, con qué cometido. Se les daba la sangre sin ningún tipo, imagino que de control sanitario. ¿Por qué ocurría esto y cuándo dejó de ocurrir? Los anémicos eran algo más pobres y miserables. Buscaban sangre como otros quieren y buscan pan. Y lo trágico era eso: mendigar un mendrugo, llevar unos harapos raídos, enseñar la carne amarillenta por los agujeros de las ropas, tener un solo vestido para el día y la noche, el verano y el invierno. Es tan triste, tan injusto, que la sociedad procura aliviarlo valerosamente. Pero, ¿y pedir sangre? ¿Y sentir morir en vida aunque haya pan, y verle sobre la mesa y no podérselo llevar a la boca porque hay ganas y sabe mal? ¿Y oír que eso se arreglaría con sangre, y ser tan ignorante, tan desgraciado, tan pobre, que se oyen los más estúpidos remedios con ansia? Una transfusión es cosa muy científica, rara, muy cara. Hay pues que beber sangre líquida. ¿Y de quién? ¿De quién se ha de beber sangre en España si no del toro? Sangre de toro. Salvador, ¿quiénes eran estos bebedores de sangre por enfermedad? Bueno, generalmente también eran anémicos, tuberculosos, gente enferma, que según la tradición, la costumbre que partía de las escuelas de los curanderos, beber sangre podía librarte de morir. Y entonces iban allí a hacer esas colas. Indiscutiblemente era en toda Europa. Hay casos registrados en Venecia, hay casos registrados en París. Hay un cuadro en París de los bebedores de sangre de 1898 de Joseph Fernand Geldry extraordinario. Por lo tanto, era una costumbre europea. Hay algo en el libro también que me impactó muchísimo. En España bebían sangre para no morir. Creían que con eso, con sangre de niños, no iban a morir. Pero en una gran parte de Europa no se da este tipo de vampirismo por lo siguiente: porque se permitía beber sangre de los ajusticiados, cuando ajusticiaban a alguien en patíbulo con el hacha o con la guillotina, con sangre. ¿Iba gente a recogerla después? Iba muchísima gente con cucharas, con vasos, con pañuelos, y entonces la recogía, y así se evitaba este tipo de vampirismo. Como en España era el garrote vil, aquí no se derramaba ni una gota de sangre. Parece una cosa, pero es verdad. Y había verdaderas escenas de querer recoger hasta la última gota de esos ajusticiados, ¿verdad? En el libro, Salvador, lo cuentas, que se arrojaban directamente, tenían que poner incluso cordones policiales, porque casi estaba colgando de un hilo la cabeza y ya la gente estaba cogiendo con sus jícaras esa sangre o incluso bebiéndola. Y un detalle más, que llega a estremecer por lo refinado en conjunción con lo dramático, ¿no?, que estamos contando. Y es que, Salvador, creo que es en Venecia, tú documentas el hecho. Era hasta habitual, por favor amigos de Milenio, escuchad esto porque a mí me ha puesto los pelos de punta, pero es toda una época, ¿no? Es toda una creencia, es toda una sociología de lo sobrenatural o de la curación milagrosa. Creo que era en Venecia, llegaba a ser hasta una práctica de uso común a algunas muchachas regalarles una especie de jícara o de tacita de plata con sus iniciales para beber sangre. Sí. Y luego también había otra moda más refinada en Francia. Bueno, Francia siempre ha sido, allí el verdugo era un gentleman, ¿no? Esa es la verdad. Y allí, por ejemplo, en Francia iban las damas con pañuelos para mojarlos en sangre, cuando el ajusticiado en la guillotina era muy importante para conservarla en el pañuelo, como recuerdo glorioso de aquel momento. De hecho, fíjate si eran refinados en Francia, Salvador, que una buena amiga mía que colecciona curiosidades tiene un pequeño tesoro que lo compró en un anticuario francés, que es, a primera vista no se sabe muy bien lo que es, porque es una especie de cañita de plata con forma hueca absolutamente y con forma de aguja hipodérmica.
y eso era precisamente para pincharla casi como hacen los masáis con sus reses, sí, para pincharla en la yugular de la res todavía viva, para beber directamente y sorber directamente de la pajita, no ya con el animal sacrificado, sino con el animal perfectamente vivo. Hay una cosa muy curiosa, Salvador, bueno, este dato que da Santi también es muy gráfico. Hay una cosa que llama la atención, como todo lo que tiene que ver con el vampirismo ibérico, y que luego en la segunda hora, preparaos amigos, porque hay unas historias de verdad alucinantes, y por lo menos para mí, completamente desconocidas hasta esta misma noche, que ven la luz de alguna forma radiofónica. Salvador, te decía, esto parece que tiene un final bastante abrupto, o es nuestra sensación a ojo de buen cubero y planeando sobre la información. Tú, que eres un erudito, que has trabajado al milímetro, a la columna, letra a letra, expurgando material, ¿la guerra civil es un antes y un después para estas prácticas, por ejemplo, de colas de anémicos sorbiendo la sangre de las reses, o no? Es un no. Posteriormente también el matadero había ya como el eco final, ¿no? Generalmente cuando se empiezan a construir los sanatorios antituberculosos, que sería la conclusión de esta tesis, el desenlace que en mi libro va colocado en el último capítulo, esta proliferación de sanatorios antituberculosos de los reyes y después de Franco, que van a inaugurarlos, los tuberculosos piensan que allí se pueden curar y va muriendo el vampirismo. También la guerra civil, claro, un vampiro la sangre la obtiene fácilmente, en un bombardeo en la calle mismo puede allí, pero yo creo que la guerra civil y sobre todo los sanatorios antituberculosos y la penicilina es la estaca de estos vampiros. El último caso, ya en plena guerra, cuando se inicia la guerra civil, en 1936 lo documento en Elche. Después de ese caso no hay ni uno más. Qué curioso eso, esa frontera, Salvador. Vamos a hablar de todo eso. Vampiro de Elche, Ademuz, Cartagena, Puebla Nueva en Toledo, un sinfín, es decir, el archivo oculto del vampirismo ibérico, que yo de verdad alguna vez decía, ¿cuándo se escribirá este libro? Porque es necesario, es nuestra historia. Pero antes, si te parece, y tú lo mencionas en el libro, un testimonio, porque esto sigue vivo en la tradición oral, en las voces. María del Mar Guirao, año 1945, su madre servía en una casa en Mataró. En la habitación de al lado había un enfermo, un muchacho muy alto, muy blanco, y la sensación de que por la noche un siniestro médico entraba para absorber su sangre y dársela al muchacho. Nos lo contaba así en antena. Mi madre empezó a coger mucho miedo, y lo que hizo era que detrás de la puerta cuando dormía, porque claro, lo más patético es que mi madre dice que no se recordaba, cuando levantaba al día siguiente, no se recordaba de nada de la noche, y fue cuando ella empezó a coger este miedo. Entonces detrás de la puerta cada noche ponía una silla para que debajo del pomo que no se pudiera abrir. Claro, ella lo sentiría, pensó, bueno, si esto yo lo siento. Cuando se levantó sobre las 11, se dio cuenta que en su sábana bajera había una gota de sangre. Entonces corriendo ya se miró si tenía algún arañazo, si le había venido la menstruación, cualquier cosa, y encontró que no tenía nada. Entonces ahí ella es cuando ya cogió miedo, porque las camas eran limpias, ella se hacía la cama cada día y no había nada. Ella empezó a sospechar de un armario que había muy grande, y ella presentía que había alguien en ese armario. Siempre estaba cerrado con llave, pero ella dice que ese armario se comunicaba con la habitación contigua a este chico, porque era todo muy cercano. Dice que hasta una noche tuvo la sensación que había alguien dentro de ese armario, y sí se comunicaba con la habitación contigua. Y ella, claro, en esa época era muy normal hacer transfusiones de sangre y se hacían directamente en las casas.